dices, profe, fue que Guido Bellido, ¿no? Es como una persona muy fiel al partido, ¿no? Político Perú Libre, del ¿Ya? Vladimir Serrón, ¿no? Es un personaje que lo defiende a capa y espada, tratando de ¿Ya? entender que Vladimir Serrón no es ningún corrupto, ¿no? En este Perfecto. caso lo que se quiere hacer es que el Congreso eh, no dé sus votos, ¿no? O no, ¿cómo se diría, profe? Eh, no de, ¿cómo se dice, profe? No, no le dé la confianza. Ajá, no le dé Se la llama confianza, confianza. profe, Lo que y hace el para cerrar, Congreso profe. con el Ejecutivo, o sea, con el gabinete, que es el que refrenda y ejecuta y responsable. El gabinete es responsable, el presidente no. Es darle confianza, ¿ya? Sí, profe, Bueno, cualquier no dé cosa. la confianza y así cerrar el Congreso, ¿no, profe? Y ya, como ya bien sabemos, ¿no? El profesor Castillo no es el que está gobernando actualmente, ¿no? Sino que es Perfecto, un títere más, ¿no? perfecto. Gracias por tu participación. Está aceptable. Nuri, buenos días. ¿Cómo estás, Nuri? Nuri, ¿está Nuri? ¿No está Nuri? Si no puede contestar Nuri, contésteme por favor por el, el chat del Team o el WhatsApp del... Estoy engrapando la lista. Aquí tengo mi registro. Siempre trabajo con un registro manual, ¿no? Aparte del que tengo electrónico. Nuri, no estás, Nuri, no estás. Entonces, ya les he dicho, si tienen dificultades de comunicación con el... ¿Está ahí, creo, Nuri? Nuri. Profesor, sí, profesor, buenos Hola, días. Nuri. ¿Cómo estás? Bueno, casi te pongo faltó. Ya. Nuri, tus compañeros han dicho, o sea, vamos a analizar las noticias de Laura para ver qué implicancias históricas tiene y qué tiene que ver eso con el arte, ¿ya? Con estas expresiones de indigenismo y el expresionismo peruano, todo eso que vamos a trabajar también. ¿Está mal que alguien sea fiel a un dirigente político? ¿No se acuerdan ustedes que Alan García también hizo una apología a la valentía de los senderistas? ¿No se olvidan ustedes que tuvo entre sus ministros a un exterrorista, ¿no? ¿No se olvidan ustedes que que todos los gobiernos tuvieron a exguerrilleros, que el mismo Mujica fue guerrillero? O sea, ¿qué crees que esté pasando, Nuri, con todo lo que estamos viendo estos días? Que, este chico no tiene estudios, pero ¿cuánta gente que no tenía estudios y eran grandes empresarios, pero blanquitos y pitucos, nunca hemos dicho nada? No, yo digo, ¿no? Entonces, ¿qué crees que esté pasando en el fondo? A ver, en esta semana que hemos visto esta crisis, ¿qué nos está diciendo de lo que ocurre permanentemente en el Perú? Porque ese es nuestro curso, ¿no? Nuestro curso es ver qué ocurre permanentemente. A ver, Nuri, danos algunas ideas. Profesor, ¿cuál es la pregunta en concreta? Discúlpeme, es que le escucho Claro, ¿qué entrecortado. está ocurriendo? O sea, lo que está ocurriendo en esta semana, a partir de tus datos que tienes de los programas periodísticos que estás viendo, ¿qué te hace pensar sobre la historia? O sea, lo que está ocurriendo esta semana, ¿no? Lo que ha ocurrido esta semana, ¿qué te hace pensar sobre la historia del Perú? ¿No es cierto? Hemos visto que, la gente se está jalando los pelos, ¿cómo le pones a un chumbivilcano, a un chiquillo, no, que no tiene estudios, que es amigo de tal cual? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto se rasgan las vestiduras? No sé si se acuerdan ustedes se acuerdan ustedes que el primer ministro de Vizcarra también era una persona que tenía esas cualidades, ¿no? Morenito, así como nosotros, bien, y le hicieron bullying también. ¿Qué crees que está pasando ahí, Nuri? Esa es la pregunta.
Profesor, bueno, estaba leyendo un poco, pero bueno, no ha sido con relación a lo que hemos avanzado en clases, pero bueno, o sea, deduzco o creo que puede ser por un tema, ¿no? Que el peruano en sí em, quiere negar a toda costa sus raíces, ¿no? El tema de Ujú. la identidad. Entonces Perfecto. ¿Vas bien? ¿Vas que- bien? el hecho que alguien entre o es como que nos veamos en la reflexión, ¿no? Como ese cholito puede subir y nosotros no, puede Ahí ser el está. resentimiento Perfecto. o esto, profesor, más que nada con una negación a nuestra identidad, ¿no? Renegamos de lo que Claro. somos y creemos que el hecho de tener tez blanca o nos hace mucho más preparados para la sociedad, ¿no? Pienso. Perfecto. Entonces, bien, ya le has dado en el clavo. Continuamos. A ver, con Yeseli. Yeseli, ya más o menos Nuria ha entrado un poco a la historia, ¿no? Y a lo que es también los temas del arte peruano, ¿no? El arte peruano está muy cruzado por temas de estos, el indigenismo, el expresionismo, el arte patriótico, ¿no es cierto? Y últimamente incluso el arte simbólico y el abstracto actual, ¿no? El de Cislo y otros autores están matizados de esto, ¿no? En todas las artes, ¿no? ¿Qué más puedes abundar sobre esto, Yeseli? Bueno, profesor, como dice mi compañera, ¿no? Es sobre todo el racismo que está pasando Ujú, incluso en las mismas redes sociales, en los canales televisivos, que si bien todos concuerdan con algo que es, por ejemplo, sobre la ideología política, ¿no? De alguien, ujú. ya lo están como que sin haber todavía de repente hecho algo, gobernado, ya lo están como que discriminando. Perfecto. Eso, profesor, es muy notorio y creo que de repente muchos también nos dejamos llevar, ¿no? Por los, y es muy importante, ¿no? Los canales de comunicación, la prensa y sobre todo lo que ha hecho todo este tiempo y a mi parecer también lo sigue haciendo, ¿no? Creo que es un tema muy preocupante, sobre todo la ideología política, ¿no? De este congresista, pero, o sea, es muy diferente de repente tener amistades con alguien, creo yo, y poder decir que somos, que nosotros también pensamos o vamos a hacer lo mismo que esa persona, ¿no? Que es nuestro amigo o nuestro conocido, o de repente cada uno, ¿no? Es consciente de lo que hace. Ahora, Perfecto, también con Yeseli. respecto a los protocolos, profesor, los protocolos, ¿no? Que se están siguiendo y que muchos están también comentando sobre los protocolos que ha seguido, sobre los protocolos de que ha seguido el presidente actual, ¿no? Que en muchos casos ha cambiado. Eso sería, profesor. Te agradezco mucho tu aporte y es muy acertado, ¿no? Has ido por ahí. Finalmente, ya para entrar a la materia, por favor, voy a estar así tomando en cuenta esos, esa información de la actualidad que tienen que tener a profundidad, porque sin esa información de la actualidad no se puede ir a la historia, ¿no? Por ejemplo, Codecido, Camilo Blanz, Humareda, Cislo, todos estos artistas y en el teatro y en la música reflejan esto mismo de otro modo, de un modo sublime, y está presente en el Perú. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita con ustedes es un ejercicio de permanencia para saber cómo es que estos temas tan gratos, tan caros a estos grandes hombres, continúan, ¿no? Finalmente, eh, Eric, la pregunta es,
como si nosotros hemos pasado un proceso de emancipación, un proceso de, de libertad, de república, de igualdad, fraternidad, ¿no es cierto?, que son tan caros a las revoluciones emancipadoras del siglo XVIII, XVII, y que viene desde el siglo IX, ¿no? Y que viene desde siempre en el ser humano. ¿Cómo es posible que habiendo superado el oprobio de la colonia y la Edad Media, ¿no?, continúen con más fuerza esas taras medievales? Eric, buenos días. Eric, buenos días. Eric, ¿alguien le puede decir a Eric, algún amigo, que si tiene dificultades puede contestar por escrito, por el chat del team o por el chat del WhatsApp corporativo? Eric, no está Eric. Entonces, la misma pregunta contesta Begonia. Begonia, buenos días. Señorita, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. Profesor, disculpe, ¿podría volver a repetirme? O sea, estén atentos, por favor. Es que no están en la clase. Creo que están haciendo una cosa y otra. Sí, yo sé que pueden estar haciendo, pero pongan atención a la clase. Decía yo que cómo es posible que después de 200 años en que supuestamente hemos luchado contra el racismo, contra la segregación, contra el colonialismo, contra la sociedad de castas, estamentos, digamos, títulos nobiliarios, exclusión, continúe ello. Esa era la pregunta, señorita. Sí, profesor. Bueno, creo que desde ese tiempo, no sé, yo siento que el racismo o lo que es, eso es un tema muy actual también. Y realmente yo creo, bueno, para empezar, creo que, ¿cómo podría decirlo? Que ser diferente color no significa tener menos inteligencia o algo así. Pero, profesor, yo siento que desde más antes empezó también eso, porque realmente hasta hoy en día el racismo es muy fuerte, pero también en lo que es la colonización, Pizarro y todo eso, creo que tiene mucha historia con los indígenas o lo que son los incas. Creo que hasta hoy en día literalmente seguimos luchando porque Lima, siendo la capital, eh, siempre tiene mucha diferencia con otros lugares. Por Sí, ejemplo, si alguien sí. de Cusco va a Lima, ya es tratado como serrano y Ya. Pero realmente la creo que pregunta, señorita, era, disculpe que le corte, ¿por qué, pese a que hemos tenido todo un proceso de democracia, de república, de independencia, de emancipación, de haber roto con yugos coloniales, excluyentes, continúa esto? Ese era el punto. profesor, creo que es de cada persona. Ah, por ejemplo, si alguien quiere tratar algo así a alguien, es porque realmente la ideología que él tiene ya es muy diferente. A veces incluso muchas personas creo que se dejan llevar por la historia, porque no solo las personas del, por ejemplo, podría ser como, digamos, yo digo, ¿no? Que tengo raíces, digamos, de Tupac Amaru. Voy a alguien, le digo, yo soy descendiente de Tupac Amaru o algo así, y trata de decir ustedes, o sea, trata de reclamar cosas que incluso no tienen sentido. Creo que algo así. Claro.
nos dejamos llevar por la historia, profesor. Perfecto. Diciendo, Ya, nos han señorita, gracias. matado, nos han hecho de todo, algo así. Muy amable. Cristel, la misma pregunta. ¿Por qué, pese a que hemos tenido todo un proceso que nos dicen que es de libertad, de emancipación, habernos liberado de la colonia, de España opresora, 3 siglos las cadenas fruncieron, 3 siglos de horror, y tuvo que venir el Dios de Jacob, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿por qué si cantamos eso, celebramos eso, continúa eso que supuestamente habíamos superado? Cristel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Em, Pienso que al pasar el tiempo, ¿no? Hay muchas personas que han logrado em, desarrollarse más que otras, tal vez, o tener más oportunidades que otras y se han ganado cierto poder. Y hace que varias personas que sean, tal vez, que no hayan tenido esas mismas oportunidades, sean manipuladas, ¿no? Manipulables por estas personas que tienen poder. Em, y esto existe, pues, en muchas empresas, que sean importantes Pero y no, que, pero no habíamos desarrollado eso, no habíamos superado eso con la economía liberal, no habíamos ya superado eso con una mejor tecnología, con un mejor Estado más participativo, que tenía contrapeso de poderes, que tenía al ciudadano participando como símbolo de soberanía, al imperio de la ley e instituciones. ¿Qué ocurrió entonces, Cristel? mm, pienso que se sigue manteniendo, ¿no? Que algunas empresas simplemente no valoran eso y mm, Sí, hacen pero lo hay empresas en otros países, digamos, en lo que se llaman los países nórdicos, ¿no? Que sí apuestan por el empleo, el respeto al salario, el respeto al medio ambiente, ¿no? ¿Qué ocurrió en el Perú? O sea, no son así todos los empresarios, ¿no? Porque no podemos meter en un saco a ellos, ¿no? claro, no serán todos, profesor, pero pienso que también una base fundamental que yo creo es la educación, más que todo. Ya, Eh, perfecto. que, bueno, Eh, es la base fundamental para que haya mejores, tal vez, em, mejores personas, ¿no? Con carreras profesionales que estén mejor pagadas y Claro, pues pero ¿tú crees que la ciencia, la profesión, disculpa que te corté, es suficiente para que haya calidad humana? Hay educados, hay doctores, PhDs que siguen siendo lo mismo. Y peor todavía, porque cuanto más educación y más poder y más éxito, casi digo una palabra fea, ¿no? Entonces, un poco vamos a ver esto, ¿les parece? Ya, esta es la pregunta de la clase de hoy. ¿Quieren saber qué ha pasado? ¿Sí? sí, profesor. disculpe, profe. Ya, desde el punto de vista artístico, combinando arte. Entonces, sus respuestas están bien, apuntan bien, están bien. Quiero, Disculpe, profe. dime, Yo dime, Gabriela, puedo acotar algo más. dime. Yo puedo acotar algo más acerca de lo Claro, que usted. por supuesto, Gabriela, claro que sí. Ya, profesor, acá en el Perú lo que está sucediendo es que el dólar ahora está subiendo ahora estamos en ese problema de entrar en inflación. Mientras la política no se estabilice, las empresas no pueden invertir en el Perú. Ya, Eso es lo que pero, está sucediendo pero ahora. tú crees que es solo que
que es solo un asunto de pánico económico o hay algo forzado ahí atrás? Yo creo que es más que todo político, profesor, porque Perfecto, realmente hay muchas cosas que faltan desatar y justamente siento perfecto, que algunas cosas también que hacen son como cortina de humo, ¿no? Para, por ejemplo, perfecto. ahora yo quiero tocar el tema de lo que está subiendo el aceite, está subiendo el gas. Hay Ujú. muchos, hay cosas que realmente, o sea, eran económicas, pero ahora están demasiado caras. Y Sí, justo el tema del dólar es cuando el dólar sube, todo sube y estamos en ese problema. entonces ahí hay algo artificial, ¿no es cierto? Ahí hay un sabotaje, ahí se nota que hay algo más allá de lo normal, ¿no? Entonces, en ambos lados, ¿ah? En ambos lados, o sea, no hablemos nomás que son los otros grupos, los que no están en el gobierno, en ambos lados, ¿ah? Hay Mm, intolerancia de todo nivel. Entonces, como la pregunta era, y nuestro tema actual es cómo pasamos de la colonia a la república, justo voy a tratar ese tema, ¿ya? Y la pregunta que les había puesto era la siguiente: ¿cómo es que si tenemos 200 años de libertad y de república, seguimos arrastrando estos problemas? ¿No es cierto? ¿Quieren saber qué ha pasado? ¿Sí? ¿Por qué Profesor, pese a la independencia y a todo, seguimos arrastrando este problema? ¿Quieren saberlo? ¿Sí? sí, profesor, pero Perfecto. profesor, Dime, Nuri. profesor, quería hacer una acotación. Bueno, no sé si estaría Con en lo gusto, correcto. con gusto, con gusto. No, nunca piensen que vuestra opinión es incorrecta. Eso es falso. Toda vuestra opinión es correcta, por favor. Y aporta mucho a la clase. Yo, bienvenido. Por eso hacemos esta conversación. Sigue, Nuri. Bueno, estaba, bueno, leyendo algo sobre la doctrina del shock, que es como un ¿Ya? libro en los años 70 que propone como políticas económicas. ¿Ya? Y bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? También pienso que puede ser porque decía, en los años 70 no llega esta política económica en América del Sur. Entonces, creo que tiene que ver como con lo que decía de antes mi compañera, ¿no? Una manera de causar shock a las personas y de repente mantenerlos en la como incertidumbre, no, es eso, ¿no? Que el dólar sube, baja, siempre estamos asustados cómo vamos a vivir, de qué vamos a comer, si el presidente que va a entrar nos va a dar una buena propuesta, si nos va a salvar, siempre, no creo que es ese shock que nos han impuesto, no, pero tiene que ver más con un tema psicosocial, ¿no? Como un poco más como adentrarnos un poco, como puede ser que todas estas, ¿cómo lo diría? Todas estas facciones jerárquicas, los poderes, o sea, hacen, ¿no? No, nos mantienen en shock constantemente para para inestabilizarnos, ¿no? Y nosotros podamos consumir siempre como seres Perfecto. humanos. Perfecto. Entonces, lo que tú estás diciendo no es solo una cosa del momento, eso siempre ha ocurrido, ¿ya? Siempre ha ocurrido esta lucha y estas formas de discriminación, de sabotaje, ¿ya? Entonces, un poco lo que vamos a hacer esta mañana, entonces, es explicarnos por qué, en realidad, yo diría que la clase de esta mañana se llamaría cambiar todo para no cambiar nada, ¿ya? Parece pesimista lo que voy a decirles, pero digamos que siempre hay mejoras en la historia, ¿ya? Nunca un tiempo presente es peor que el pasado, pero hay cosas que permanecen, ¿ya? Entonces, la clase de ahora se llama, justamente a raíz de las preguntas que nos hemos hecho, ¿cómo es posible que a 200 años sigan las mismas exclusiones y los mismos problemas? Entonces, justo por eso la clase de ahora se llama cambiar todo para no cambiar nada. ¿Les interesa? Sí, profesor. Profesor, buen día. Disculpe ¿Qué por no tal? responder de lo Hola, antes por... Fabiolita. Entonces te voy a poner que sí estás.
Ya estás. Ya. Entonces, Porque profe, y tenía que reiniciar de nuevo, no te profe. preocupes, mamacita linda. Gracias más bien por interesarte en hacerte presente. Ya. Está ocurriendo una falla con el stream del team. ¿Ya? Está fallando para todos los profesores. Entonces, yo estoy grabando en Camtasia. ¿Ya? Entonces, falla el stream. Yo tengo el Camtasia por si acaso. ¿Está bien? Y les voy a dar la clase grabada a YouTube, subida a YouTube. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, también es un material que tienen que emplearlo para el trabajo, para repasar, ¿ya? Entonces, ¿están interesados en este tema? ¿Les gusta? ¿Quisieran que los ponga? ¿Sí? Sí, ¿Sí, profesor. sí? Entonces, pongan atención, por Sí, favor. claro, profesor. Atención, atención, porque a veces se les va la atención a ustedes, no sé, a veces ya está. Entonces, voy a explicar en la clase de hoy que nos toca, que se llama cambiar todo para no cambiar nada. Eso se llama el gato pardismo. Cambio lo mínimo para no cambiar lo máximo, ¿no? Esa es una estrategia en la cual ha utilizado, como ustedes ya lo han estudiado, el arte barroco. El arte barroco es el arte de hacerte creer en lo que no existe con algo que posiblemente exista y te teatraliza todo. El teatro tiene una gran fuerza en el arte barroco porque hace actual las cosas, hace vivo, le da expresividad y sentido. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo en el siglo XIX, barrocamente, hemos cambiado todo para no cambiar nada, ¿ya? O cambiar muy poco, yo diría. Cambiar nada sería decir muy radical, ¿ya? Me rectifico, ya parezco radical. Cambiar todo para cambiar poco. Entonces vamos a hacer un recuento de cómo hemos estado y cómo llegamos al Perú contemporáneo, que es nuestro tema de la semana. Bien, para entender el Perú republicano actual, necesariamente tenemos que hablar de un término clave que se llama los Estado-Nación. Estado-Nación. ¿Qué son los Estado-Nación? Es el nuevo tipo de Estado que aparece después de la Paz de Westfalia. ¿Qué es la Paz de Westfalia? A ver, vamos a ir un poquito atrás. En la época medieval, en la época del medievo, cuando cae Roma al 410 por Alarico, aquí en Europa, que va a dominar el mundo, se produce el Estado carolingio, ¿ya? Carlomagno organiza un Estado para defenderse de los ataques de los vikingos en el norte, de los húngaros magiares en el este, y más tarde, en el siglo VII, del Islam. ¿Ya? Carlomagno organiza un estado de tipo artúrico, o sea, un señor, unos nobles y unos siervos. Ese estado más tarde se va a partir en tres: la Francia del oeste, la Francia del medio y la Francia del este, que más tarde va a ser Alemania. Por eso los franceses y los alemanes se odian a muerte, porque son hermanos de la misma madre y que han tenido problemas en casa, ¿no es cierto? Y no han sabido superarlo. Todos los hermanos tienen problemas en casa, pero estos dos señores nunca se han puesto de acuerdo ni han superado, ¿ya? Más tarde, fracasa ese estado carolingio en el siglo VIII-IX y se constituye lo que se llama el Sacro Imperio Germano-Románico, ¿no es cierto?, que va a durar hasta el siglo XVIII, XIX incluso, fíjese, tremendo estado. Y ese estado, ¿no es cierto?, va a enfrentar en el siglo XVI las reformas luteranas, las reformas de la Iglesia. Y ese estado, que estaba formado por señores feudales, un señor arriba que se coronaba por un
sacerdote, sobre todo un arzobispo, porque por eso se llamaba Sacro Imperio Germano Románico, ya que, ¿no es cierto?, este señor le apoya al Papa, que tenía como enemigos a los lombardos, y al ser apoyado el Papa, le da todo el poder religioso al Papa, y el Papa le da todo el poder religioso al Sacro Imperio Germano Románico. Pero eso empieza a acabarse el siglo XVI con las reformas de Martín Lutero y Calvino en el siglo XVII, el anglicanismo y las religiones nuevas cristianas que aparecen en Europa. ¿Me están siguiendo, por favor? Sí, profe. Y entre 1618 a 1648 se produce lo que se llama la Guerra de los 30 años, que destruye todo ese organismo que se armó desde el Imperio Carolingio. Y aparece el Estado-Nación, que va a ser un Estado totalmente laico, secular, pero con problemas graves. Va a ser un Estado racista. Ahí está el problema. ¿Ya? Entonces, cambiamos del Estado monárquico al Estado-nación, pero racista. Ahí va el problema. Entonces, ustedes dirán, profesor, ¿qué ha pasado si antes era un Estado monárquico, medieval, feudal, colonial como el nuestro de España? ¿Cómo es que si ahora es moderno, es racista? Justamente cambian las formas, pero no cambia el fondo, ¿ya? Entonces habíamos visto, haciendo un recuento, de cómo mientras esto ocurría en el viejo mundo, porque no solo estamos hablando de Europa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Europa estamos hablando de las colonias. No se olviden ustedes que el imperio musulmán estaba hasta el siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Desde el año 300, ocupando todo esto, los musulmanes. No se olviden que parte de la India también estaba ocupado por los musulmanes. No se olviden ustedes que Inglaterra ya se había consolidado y estaba invadiendo y tenía todas sus colonias en la China e Indochina. No se olviden ustedes que la India también ya estaba siendo ocupada por Inglaterra. Tampoco olviden que en toda esa época África estaba siendo colonizada. Ya ni qué hablar América, que se disputaban España, Francia e Inglaterra. En 1620 llegan aquí Mayflower, Flor de Mayo, los Phillips Brothers, los padres peregrinos, expulsados de la Inglaterra anglicana de Jorge III, y crean España, Norteamérica. No se olviden que es la época del arte barroco. El arte barroco, que es ese arte que nosotros vemos en abundancia en el Cusco y en el Perú, que es el que más predomina, porque ni siquiera el rococó, como el barroco, ni siquiera el neoclásico, ¿no? Es la época de los grandes inventores del huayno. El huayno, ustedes saben que es barroco, se inventa en las iglesias. El huayno, nuestra música, el teatro, la pintura, escultura, artes escénicas, música, todos los artes y las expresiones, literatura, se genera en esta época, ¿no es cierto? Entonces estamos en esta época, ¿no? Entonces, mientras eso ocurre, ¿no? Hemos visto que ya han caído las culturas prehispánicas, hemos visto ya que el Islam, ¿no es cierto?, está regando por todo el mundo el arte grecorromano que había sido olvidado por Europa, el Hal andaluz o la Andalucía del Sur, la mezquita de Córdoba, las universidades, ¿no es así? Y también hemos visto cómo el siglo IX, ¿no es cierto?, lo que se llamaba el arte gótico, ¿no?, que es el arte de los godos, ¿no?, se desarrolla en el norte de Europa
pero junto con la libertad. Miren ustedes, vean esta catedral, la de Chartres o la de Notre Dame, yendo hacia arriba, queriendo tocar a Dios, queriendo estar con ellos. Fíjense cómo en el arte se está expresando la lucha por la libertad. Entonces estamos viendo que si bien por un lado se luchaba por la libertad, por otro lado, todas estas técnicas que se estaban desarrollando se aprovechaban para ir hacia atrás. Si bien es cierto, yo quería la libertad de tocar a Dios, pero quería también restaurar el mundo de los godos, que es un mundo antiguo. Entonces ha habido esa contradicción siempre en el arte y en la historia humana, como en la República del Perú que hablábamos al principio, ¿no? Hemos visto también que justo cuando en el siglo IX, ¿no es cierto? Fíjense, ocurría eso acá también en los Andes, habían contradicciones. Por un lado, a través del arte se expresaba la libertad de ser un felino, ¿no es cierto? Los felinos, que son el centro de todo, en los depredadores, ¿no? Los mayupumas, pumas, coas, choquechinchay, cachicamus, como queramos llamarlo en los idiomas que queramos, están presentes, pero también está presente la opresión, la libertad con los felinos, pero también este felino es opresor, ¿no? Va a tomar prisioneros, va a tomar cabezas trofeo. Entonces la contradicción está siempre en lo humano. Así también como en la vieja Andalucía o el viejo califato de Abderramán en España, había libertad de pensamiento con Platón, también había opresión. Los moros también oprimían. Y no crean ustedes que los moros andaban solitos. Muchos de los moros andaban con los cristianos. Por eso es que tú vas a ver en el Cantar del Mío Cid que el de Valencia estaba aliado con el moro Yasuf, o Sancho con otro moro del sur, o que los vascos eran parte del reino de los moros, por eso es que pelean contra Carlomagno en Europa. Entonces estamos viendo que se genera en la sociedad peruana una idea que se llama corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un señor feudal que domina, tú eres el pie, ¿no es cierto? Tú eres el pie, pero tú toda la vida tienes que ir desde el nacimiento hasta la tumba, tienes que obedecer una ley. Si eres buen siervo, te vas al cielo, como aquí está la pintura de Andahuaylillas, ¿no es cierto? La pintura barroca del templo de Andahuaylillas, y si eres malo, te vas al infierno. Y aquí está la pintura de Huaro, ¿no es cierto? Esto pueden ver en la iglesia de Huaro, acá en el Cusco. Entonces, ustedes van a ver cómo contra eso se levanta el Renacimiento, ¿no es cierto? El Renacimiento son las formas. Cuanto más sobrio, mejor. Mira, le contraste con el arte barroco, que es un arte cargado, ¿no? Cuanto más sobrio, mejor. Cuanto más racional, mejor. Cuanto más proporcional, mejor. Entonces viene toda la época del Renacimiento, ¿no es cierto?, donde hay que levantarse, hay que rebelarse contra la vieja, el arte medieval, ¿no es cierto?, que pintaba al hombre chiquitito, pero a Dios grande, ¿no? ¿no? El hombre no valía nada, pero el arte medieval viene, ¿no? El arte el arte renacentista, perdón, que rescata todo el Renacimiento. Ya hemos visto cómo el Renacimiento empieza en varios puntos de Europa, ¿no es cierto? El Renacimiento empieza, por ejemplo, aquí. Primero se va a Constantinopla. Cuando cae Roma el año 410, todos los romanos se van a la Roma segunda, que era Bizancio, y luego se llama Constantinopla, ¿no? Cuando cae por los turcos en 1452. Y luego hoy se llama Turquía, con esas novelas que ustedes ven, las novelas turcas, ¿no? Entonces, y recibe toda la influencia del Islam, el arte
este arte, se va mejorando, porque el Islam va rescatando todo lo mejor de la cultura grecorromana, que se había negado a hacerlo Europa. El Renacimiento también empieza cuando el Islam invade Roma, España, perdón, el año 711, luego de que el califato omeya de Bagdad creciera y floreciera en Siria, los sirios toman el norte de África y llegan a España. Y luego estos españoles van a ir a Florencia, a Nápoles y a los sitios más ricos donde se está moviendo capital en base a todo el comercio que hay con el Oriente, y va a explosionar como una forma el arte renacentista con Da Vinci, Sanzio, Buonarroti y Miguel Ángel, ¿no? Entonces, este arte, ¿no es cierto?, que va a superar el corporativismo medieval, donde todo es Dios, el infierno o el miedo, ¿no? Va a generar la reforma, ¿no? La reforma va a decir, no hay cielo ni infierno. ¿Dónde están? No hay cielo ni infierno en la forma que ustedes lo presentan. ¿De dónde ustedes han dicho que el cielo y el infierno está escrito en la Biblia, y donde suena la moneda salta un alma del infierno, ¿no? O sea, vendían la salvación, ¿no? Para hacer la iglesia de San Pedro, ese era el pretexto, pero en el fondo se estaban enriqueciendo una élite enorme con esta venta de indulgencias, pero en el fondo también tenían el control político y social humano de las personas, ¿no es cierto? Entonces, niegan el cielo y el infierno, niegan la intersección, la intermediación de la iglesia como la única que te comunicara entre el hombre y el Dios, ¿no? Y se dice que la única salvación es tu fe, ¿ya? Entonces, entonces ocurre esto, ¿no? Que no hay 7 sacramentos, vale decir, todo un movimiento cultural, científico, y no se olviden que ya con eso está empezando en el mundo la revolución científica. El cogito ergo sum, pienso luego existo de Descartes, se inicia en el Renacimiento. El pensamiento analógico, nada puede ser pensado fuera de Dios, ese pensamiento medieval comienza a ser reemplazado o retorna, yo diría más que reemplazado, retorna el pensamiento del logos griego, ¿no? Por eso se llama renacimiento, porque va a renacer todo lo griego, ¿ya? Y aquí está la imagen de Huaro, del camino al cielo, un demonio siempre tentando, el infierno representado terriblemente en la capilla de Huaro. Entonces tenemos así que en el siglo XII, mientras aquí se están expandiendo los incas, nos estamos peleando, hay una crisis climática, ¿no? Se están desarrollando en el mundo los burgos. Y estos burgos tienen doble sentido. Por un lado, van a generar libertad, van a generar emancipación, pero también por otro lado, muchos de estos logros técnicos, políticos alcanzados en estos burgos van a más bien reforzar el feudalismo. Lo que quiere decir que no basta que cambies un modelo económico, no basta que cambies un modelo cultural o científico para lograr la libertad, que la libertad también puede ser saboteada por el avance tecnológico y económico. Entonces, mientras unos están empleando estos cambios para la libertad, otros están utilizando estos cambios para reforzar la opresión. Así como en el mundo andino hemos hablado que hay libertad, hay negociación entre pisos ecológicos, entre mercados que se generan, ¿no es cierto?, entre la resiliencia y la capacidad de adaptarnos al medio, también hay opresión.
sacrificios humanos, aplastamiento de pueblos, y por eso es que en el Incario hemos visto cómo se juntan los oprimidos y van contra el Incario. ¿Se está entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Continúo, ¿ya? Después hacemos las preguntas, ¿ya? Entonces termino la exposición y luego entramos al debate y a reforzar temas que se me hayan ido así. Bueno, frente al secularismo, a la herejía que implica la reforma, surge la contrarreforma, ¿no es cierto? Y justo en la época de la revolución científica, ¿no es cierto?, cuando ya el cogito ergo sum, la revolución de Copérnico, de Johannes Kepler, de Paracelso, de Bruno y de todos estos grandes hombres, se está haciendo presente en la historia, cambiando el pensamiento analógico creyente por el científico racional de la duda metódica, ¿no es cierto?, va a surgir usando también estos atributos, los grandes Zurbarán, Velázquez, Murillo, Caravaggio, Rembrandt, ¿no? Entonces, estos grandes hombres que van a ya no obedecer a estados laicos directos, porque ya hemos hablado, ¿se acuerdan que en la primera parte hablé de cómo el Imperio Carolingio pasa al Sacro Imperio Romano Germánico y luego la Guerra de los 30 años, que fue la primera guerra más sangrienta de la historia, donde mueren casi 10 millones de personas, casi igual que la Primera y Segunda Guerra Mundial. La segunda fue ya monstruosa, 80 millones de muertos, ¿no? Entonces, esta guerra saca a los sacerdotes del poder, y ya es la religión que se practica a nivel de corporaciones y gobiernos. Esto quiere decir que desde esa época, ¿no es cierto?, esta reacción a la reforma, que se llama la contrarreforma, va a utilizar el arte para reposicionar a Dios. Vale decir, usa el arte para contraatacar a la racionalidad. Y ahí viene la contrarreforma y el barroco. Y su expresión más, digamos, mundana, el rococó. El barroco es el arte de hacer creer en lo que no existe con algo que posiblemente exista. Y el rococó ya es lo mismo, pero ya mundanamente en una época en que los señores feudales están gozando su máximo poder, pero también su decadencia, para más tarde retomar el poder. Entonces ahí viene Zurbarán, Murillo, toda la expresión, la dulzura y la sensualidad del arte. Justo en la época de la Revolución Científica, ¿no es cierto?, viene la mitificación del mundo, pero también los grandes problemas que tiene el mundo. Y aquí entra lo que les estoy diciendo, esto de cómo cambio todo para no cambiar nada. Justo. Entonces, todas estas partes de la historia, el Renacimiento, el Barroco, la Contrarreforma, va a servir para que parte de esa historia que está yendo hacia la libertad, otros lo tomen esos elementos mismos para ir hacia atrás. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, los criollos, que en realidad son borbones ayornados, San Martín, Bolívar, Gamarra, los caudillos que gobernaron los primeros años del Perú, luego lo que se llaman las oligarquías peruanas, luego lo que hoy se llama la derecha, es la misma cosa. Son lo mismo que utilizan la tecnología, el liberalismo, para ir hacia atrás, frente a otro grupo de peruanos que utiliza lo mismo para lograr república, democracia. ¿Ya? Estoy yendo a eso, contestando la pregunta inicial que hicimos, desde el arte y la política.
Entonces ya hemos visto el fin de los Austrias, la guerra de los 30 años, hemos visto esto que se llama la lucha por la emancipación. Entonces, mientras un grupo de personas está luchando en el siglo XVIII, que es el siglo que nos toca ahora tratar, por usar toda la tecnología, la ciencia, la política para la libertad, ahí está Delacroix, ¿no es cierto? La libertad guiando al pueblo, ¿no? Este famoso cuadro insignia de las revoluciones. Otro grupo va a ir hacia atrás, ¿ya? Un grupo está yendo hacia adelante, ¿no es cierto? Y este grupo es Oliverio Cromwell, que toma el parlamento en 1650, le pone al rey un parlamento para controlarlo. Thomas Jefferson está promoviendo una revolución en Norteamérica. Danton, que está imponiendo una revolución en Francia, ¿no? Y Robespierre, que es radical con Marat, que va a provocar que todo vaya hacia atrás. Entonces, ¿cómo explicarnos lo que ocurre en el Perú? Entonces, no podemos pensar nuestra independencia, el nacimiento del Perú, sin ver este contexto. No nos olvidemos que como producto de la distorsión de la Revolución Francesa, cuando ya está distorsionando, entra Napoleón Bonaparte. ¿Quién es Napoleón Bonaparte? Es el que dice, voy a cambiar todo, pero sin cambiar mucho. No, vamos a cambiar nomás algunas cosas, pero yo sigo siendo el rey, las castas siguen siendo, ¿no es cierto? Ya, vamos a seguir con la monarquía, pero que no sea esa monarquía antigua. Y entonces Napoleón toma España en 1911-12 y justo cuando toman España se producen las Cortes de Cádiz y dicen, entonces vamos a hacer la independencia de España, ¿no? Y no se olviden que justo en esos momentos los grandes imperios, después de haber derrotado a la Revolución Francesa, van a retomar todos sus antiguos imperios en el mundo. Inglaterra va con agresión a la India, entra a la China, comienza a venderles opio, Francia quiere recuperar América Central, ¿no es cierto? España vuelve al Perú, ¿no es cierto? Entonces hay toda una especie de renacimiento de las colonias, ¿ya? Y entonces así sería, ¿no es cierto?, la cosa, que por un lado va creciendo la revolución, aquí está un cerrito, y después va bajando con Robespierre y cuando los feudales se restauran. O sea, el gatopardismo cambia todo para que no cambie nada. Aparentemente todo está yendo bien, pero llega un momento en que Robespierre lo malogra todo, se vuelve así como Tupac Amaru. Tupac Amaru empieza una gran revolución con grandes grupos frente a los Borbones, pero su grupo más radical comienza a hacer asesinatos en Sangarará, a matar criollos, ¿ya? Y entonces ocurre esto en el Perú, ¿no? Una convivencia, Cromwell, ya hemos visto esto, y ocurre que en el Perú, en el mundo, ocurren los estados-nación. ¿Qué es un estado-nación? Es un estado cerrado, que se define solamente por una cultura, un estado, una raza, para controlar mejor. Entonces se van cerrando los países en el mundo. Y en el Perú también ocurre esta cerrazón, ¿no? Se cierran los pueblos, se crea lo que se llama el mestizaje, se inventa lo peruano y este mestizo comienza a decir que el indio tiene que incorporarse a nosotros y que el blanco tiene que ser el símbolo de lo nuestro.
Entonces, el mestizaje es una especie de trampa. Yo te acojo a todos, pero ¿sabes qué? Bajo estas condiciones. Entonces, aquí ocurre lo que estamos hablando. Cambiar todo para no cambiar nada. ¿Qué quiere decir esto? Que los criollos, ¿no es cierto?, comienzan a decir que ellos son herederos de los incas y que los indios son los incas degenerados. Y aquí viene la teoría de Aristóteles en boca de uno de los más grandes próceres de la historia que se llama Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, ¿qué dice? Que cuando un imperio, citando a Heródoto, un viejo historiador griego de las guerras del Peloponeso, dice, si un imperio cae, su gente se vuelve ya no en gente vencida, sino en casi animales. Vale decir, gente que puede ser esclavizada. Por lo tanto, los indios que ahora hay, ¿no es cierto?, son indios casi animales que pueden ser esclavizados. Lo mismo dice Choquehuanca. Choquehuanca es un cacique de Puno que le recibe a Bolívar y le dedica un poema en el que decía: Dios creó al hombre, la raza india pecó y se volvió esclava, y tú, Señor, viniste como inca a restaurar nuestro imperio. El mismo Choquehuanca decía que cuando perdieron los incas, su población se había convertido en salvaje. Entonces, es eso lo que ha ocurrido en la República. Vienen los criollos e inventan que ellos son los nuevos incas. Perfecto. Entonces, el término inca es un término de doble acepción, un arma de doble filo. Puedo utilizar para reivindicar a la cultura antigua, pero a la vez estoy discriminando que los incas son de una casta y los indios de otra. Vale decir, con el término inca y con el uso de lo inca, comienzo a restaurar una sociedad corporativa, medieval, feudal, colonial, pero con otros términos. Eso termina en 1885-86, después de la guerra con Chile, con la caída de algunos regímenes feudales, con la guerra franco-prusiana y luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, o las crisis que hay en el siglo XIX, van a surgir nuevas formas de doctrinas sociales y esas doctrinas sociales, ¿no es cierto?, van a poner al inca más bien como parte de los indios, que así los llamaban, ¿ya? Entonces tenemos que entre 1821, fecha de la proclamación de San Martín, hasta lo que se llama la Patria Nueva de Leguía, tenemos el uso de lo inca como señor feudal y el indio como inca degradado, ¿no es cierto? Y está esto en la canción de Alicia Maguiña: ayer montañas, hoy solo escombros, la luz se hizo sombra y nació el indio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta clase? Para ya zanjar ideas centrales y entrar al debate, que se utiliza toda la tradición de la ciencia, la política, que se ha generado hasta ese entonces con la reforma, el arte barroco, el arte contrarreformista, el arte renacentista, para fundamentar una sociedad de castas. Eso lo va a hacer, por ejemplo, el pintor este que pinta la muerte de Atahualpa, ¿no es cierto? Varios pintores de la época, Ureta,
entre otros, ¿no es cierto?, que pintan, y Pancho Fierro, ¿no es cierto?, ¿no?, que pintan esta sociedad de castas, ¿no? Estos artistas van a pintar, van a representar, van a hacer escultura, teatro, música, poesía, literatura, arquitectura, pero siempre representando las castas. Incluso los artistas peruanos neoclásicos van a reflejar esa sociedad de castas, pero usando lo inca, ¿no? En este caso, los criollos cambian todo para no cambiar nada. Hasta aquí, por favor, mi exposición y sobre esto debatimos. Preguntas, opiniones para el debate, que es calificado, como ustedes saben. Entonces, sobre el debate y sobre la exposición voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Daniel, algunos comentarios. Sí, profe, sobre esto que dice que es Estado-Nación, es muy importante saber esto, ¿no? Porque, como bien sabemos, muchas naciones hasta ahorita siguen con ese pensamiento de Estado-Nación, ¿no? Que se cierran en una cultura, en una ideología, como puede ser Corea, ¿no? Que muchos dicen que es básicamente la heredera de que es el estalinismo en persona, ¿no? Perfecto. Vamos a abundar un poco sobre Estado-Nación, ¿ya? A ver, ¿qué es el Estado-Nación? Buena pregunta, gracias por eso. Habíamos dicho que después de la paz de Westfalia y el Tratado de Utrecht, donde la monarquía y el poder absoluto de España y los Habsburgo y el Sacro Imperio Germano Románico, que era casi lo mismo, cae, se inventa un nuevo concepto de Estado y de sociedad. Habíamos dicho que es la época de Darwin, la teoría de la evolución de las especies, es la época de la revolución industrial, el invento del petróleo, la electricidad, la química, la máquina de vapor, ¿no es cierto? Es la época de las matanzas a los pueblos aborígenes en nombre de una raza superior y una civilización superior. Y se usa lo que se llama el darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? El darwinismo social reemplaza a la teoría de castas del medievo. Para que yo diga y justifique que domino a un pueblo, en el medievo decía que yo era descendiente de un dios o hijo de un dios o algo de Jesucristo o de Alá o de Mahoma o de Vishnu o de Shintoy, no sé. ¿No es cierto? Pero ahora eso cae con la guerra de los 30 años y con la guerra franco-prusiana. Pero ahora yo utilizo la ciencia, la pseudociencia, y digo que hay una raza más superior que otra. Comienzo a hacer argucias biológicas y digo que un grupo humano tiene mejores neuronas, más aptitudes raciales, y cuando hablamos de raza en el siglo XIX, estamos hablando no solo de formas físicas secundarias como el color de piel, el tamaño, no.
en el siglo XIX es distorsionada la ciencia. No se olviden que es un siglo que se viste de revolución industrial, de democracia, de república, pero que en el fondo es una opresión. Si no lean las grandes obras de Alejandro Dumas, ¿no es cierto? O que Los Miserables, o todas estas grandes obras que denuncian la hipocresía del siglo XIX, como Emilio Solá, ¿no es cierto? Y los grandes literatos del siglo XIX, que denuncian esta farsa del siglo XIX. Entonces, bajo esta advocación, falsificación de las teorías de Darwin, que se basa mucho en Humboldt o en otros grandes científicos, se crea el Estado-Nación, se falsifica la revolución. ¿Qué es el Estado-Nación? No es sino los antiguos señores feudales, los antiguos feudos, pero con etiqueta nueva, una raza, un idioma, una cultura. Lo mismo hacen los señores feudales del Perú. Lo que se llama mestizaje o mestizo no es sino otra cosa que bajo el nombre de mestizo yo te pongo la cultura criolla. Si ustedes ven los memes ahorita en vuestros celulares que hay sobre lo peruano, la mayoría, el 90%, pone marinera o música criolla. ¿Ya? La música más guachafa y más racista, con algunas excepciones para mi persona. Entonces, lo criollo pasa como la raza peruana. O sea, en el Estado-Nación no existen razas o diferencias. Existe una sola raza, una sola cultura, un solo pensamiento. Esto ya de por sí es mecánico, no funciona. Entonces se utiliza la palabra identidad. Por eso tienen que tener jóvenes mucho cuidado con esa palabra identidad. Porque la palabra identidad te lleva a una sola cosa, a donde has nacido y a la época donde has nacido. Como si un ser humano no cambiara a lo largo de su vida. ¿No es cierto? De ahí viene el nazismo. Entonces ustedes se preguntarán, profesor, ¿de dónde vienen los nazis? Son los señores feudales adornados con un nuevo tipo de concepto. Entonces, como en el siglo XIX hay una sobreexplotación a los ciudadanos que se convierten en siervos, y estos ciudadanos radicales que no tienen república, que no han logrado la ilustración, que no han logrado tener estados modernos, que solamente tienen siervos, señores feudales, se levantan y como los señores burgueses, como los señores que tienen el predominio económico, no tienen un buen estado, no tienen revoluciones burguesas, acuden a los nazis. O sea, el nazismo surge cuando no hay instituciones, cuando hay un vacío de poder, cuando hay un vacío institucional. Entonces, lo que vamos a ver más tarde es eso. Justamente veremos en su momento cómo, por ejemplo, el indigenismo y el hispanismo en el arte son productos de esta distorsión de las ideas del Estado-Nación. Muy buena pregunta para responder a algunos aspectos de la historia del arte en el Perú. ¿Comentarios? Daniel, tú puedes comentar o quien guste, o yo les llamo. ¿Se entiende el tema? Sí, profesor. Dime, Cristel, ¿qué te pareció? ¿Qué comentarios te merece esta exposición? ¿Ha contestado de alguna manera a la pregunta inicial que hemos hecho en la clase? Sí, justo eso estaba ahí relacionándolo, ya que esta base, ¿no? Del Estado-Nación
tiene mucha relación con lo que está pasando ahora, ya que hay muchas, ¿cómo le digo? Personas que siguen teniendo esa ideología que, que tienen una mejor raza o que porque tengan mucho dinero, están en mejor estatus que los demás y todo, y se sigue viendo ese racismo, ¿no? Social. Y a las personas que están, que no tienen esa misma facilidad que esas personas, creen también eso, o sea, creen que esas personas son superiores y que ellos mismos pues piensan que no son capaces de lo que ellos pueden lograr. Ah, mira, Cristel, muy bueno tu comentario, como el que hacía Daniel. Lindo tu comentario, me encanta. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto, ¿no? A ver si tú me ayudas a responderme. Tengo yo una respuesta tentativa, ¿no? Que en la época en donde hay una revolución científica, eh, una explosión científica, ¿no? Mira, la vacuna nomás, ¿en qué tiempo lo hemos hecho, ah? Y ya estamos casi la mayoría de los mayores vacunados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo te explicas tú, Cristel, que justo en esta época donde hay más ciencia, más racionalismo, haya estas creencias? Eso a mí me intriga, por decirte, ¿no? Porque fíjate cómo cuando hay ciencia también se utiliza la falsa ciencia, ¿no es cierto? Esta ciencia distorsionadora. La cantidad de gente que no se quiere vacunar en el mundo y que son negacionistas es mucha, había sido más de lo que creemos. ¿Qué crees que esté pasando? ¿Cómo es que la gente más culta, la que sabe que no existen razas, sustenta este racismo? ¿No? Ah, pues mm, supongo que tiene que ver con, es, o sea, pienso que es por lo que ellos saben, creen que son superiores y, o sea, por toda la experiencia tal vez que tienen, se sientan más, ¿cómo le digo? Más informados que los demás y eso, ¿no? Se cree que ellos sean superiores a los demás y Pero justamente esa información te dice, ¿no es cierto?, que el genoma humano, que el mapa del genoma humano que se ha descubierto hace una década más o menos, ¿no? Te dice que todos somos igualitos. Todos tenemos las mismas cantidades de neuronas, todos tenemos las mismas posibilidades de desarrollar intelectualmente, todos tenemos la misma posibilidad de tener un predominio, ¿no es cierto? O sea, ¿qué está ocurriendo, Begonia? Profesor, bueno, yo quisiera decir, yo creo que más que todo, de toda esta ideología, nace desde la familia, porque prácticamente cuando nosotros nacemos nos meten, digamos, una ideología. Nos dicen, por ejemplo, digamos, cuando son de la realeza, dicen que son sangre azul, que esa sangre azul se debe mantener. Entonces ya es la ideología que le están metiendo los padres y eso lo tiene hasta la actualidad. Es un poco más difícil cambiar todo eso porque prácticamente lo tienes desde que has nacido. Y también, profesor, desafortunadamente la ignorancia es muy fuerte en cada persona. Incluso yo digo que soy ignorante, porque incluso yo vi bastante cuando apareció esto del COVID en la pandemia prácticamente, que había personas que sacaban sus teorías. Y bueno, no sé, me sacaron una teoría que me gustaría compartir, que decían que la pandemia, o sea, el virus, era una, un gusano que se te metía al cuerpo y que prácticamente solo tenías que cuidarte de eso. Entonces, que uno saque esa teoría, siempre va a haber personas que van a decir que no, como crees, que no es así, pues, prácticamente, pero hay otras personas con la ignorancia que tienen que se lo creen y dicen, ah, sí, sí es eso, ya todo tiene sentido. Pero desafortunadamente digo que es eso, ¿no? Que es la ideología que a veces nos meten y Claro, mayormente nace desde la familia. pero Sí. Begoña, Begonia, tú sabes perfectamente
que mucha de esa gente es culta, es leída. Tú sabes perfectamente que esa gente racionalmente está preparada, conoce que existe un virus. Ya, tú has hablado de ideología, me parece que está haciendo bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con esa racionalidad? Porque conocen, saben, tienen plata, tienen los medios, estudian, acuden a los mejores colegios, universidades, se rozan con esa gente. Dime. Profesor, bueno, respecto a la vacuna, de lo que no quieren vacunarse, creo que incluso salió la teoría, no sé si es algo así, o creo que estaban diciendo que supuestamente nos iban a vacunar chip y todo eso, algo así. Entonces, siempre va a haber personas que van a decir, ay, sí, no, incluso que tienen temor a eso. Claro, pero Es que hacen saben y conocen. Sí, vas bien, Begoña. Buena, Jair, que estaba queriendo hablar, creo. Profe, disculpe, Jair creo levantó que la mano. se dejan llevar, profe, más por la mala información y la masa, ¿no? Como bien diciendo, las Ahí personas. está. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Ya diste en el clavo, Jair. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Cuando yo sé algo racionalmente, pero me dejo llevar, como dice Jair. A ver, vas bien, Jair. ¿Cómo se llama eso? Yo sé, Profe, tengo Imaginación, profe. conciencia racional, pero hago otra cosa. A ver, Fabiola, muy bien. Jair, ya te he colocado tu puntaje. Fabiola. profe, se llama creo populismo, profe, que sigue como una masa. Ya, populismo, en política se llama populismo, perfecto, el impacto, no, te ofrezco lo más lindo, te ofrezco solucionarte, el Mesías que te salva, pero en términos de arte, ¿cómo se llama? Porque el arte tiene mucho que ver en esto, ¿ah? Tiene mucho que ver la oratoria, la retórica en televisión, las imágenes, el arte del cine, de la televisión, el arte visual. Miren, cómo el barroco se sigue utilizando, la estrategia de hacerte creer lo que no es. ¿Ah? ¿Te has puesto a pensar eso, Fabiola? ¿Se han puesto a pensar esos señores alumnos? Sí, ¿Cómo por profe. encima de mi razón te uso la sensación? Barroco, ¿no es cierto? ¿Sí? Por encima de la razón, te machuco la sensación. ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Profesor, sería el arte de convencer, algo así. No sé, tener esa habilidad. La retórica. Estamos hablando desde el inicio del curso de esta figura que se llama la retórica. ¿Y quién mejor usa la retórica? ¿La razón? ¿Las ciencias duras? ¿Las ciencias sociales? ¿O las ciencias estéticas? ¿Quién usa mejor la retórica? ¿Los científicos duros? Químicos, físicos, biólogos. ¿Los científicos sociales, historiadores, antropólogos, psicólogos? ¿O los artistas? ¿Quiénes usan mejor? ¿Ah? ¿En cancha de quién está esto? Los artistas, pues. ¿Quiénes crees que asesoran a toda esa gente? ¿Quiénes crees que le hacen sus programas, sus diseños gráficos, sus estrategias propagandísticas? ¿Quién? ¿Ah? Los artistas, profesor. Ustedes, pues, son los culpables. ¿Qué me dice Soledad? Sí, profesor, en esa parte sí tiene bastante razón. Yo, por ejemplo, antes de estar en Bellas Artes, estaba estudiando diseño de modas. Por cuestiones personales no los pude acabar, pero recalcando a lo que usted dice, es decir, por ejemplo, nosotros nos hacían estudiar, por así decirlo,
el mercado externo, las ropas que utilizaban, los trajes que vestían y también la parte histórica. Es por eso que muchas veces vemos que te dicen, ¿no? Que tal pantalón que estaba de moda va a regresar. Y utilizan eso, o sea, es decir, hay una tal Kardashian que utiliza un traje tan apretado que es incomodísimo para la mujer, muy perjudicial si hablamos así de salud, pero pues aún así, o sea, por ser una imagen pública, por estar relacionado con grandes artistas, pues hay que comprar ese traje, hay que utilizar ese traje y inviertes muchísimo dinero. El arte de la moda mueve tanto dinero así y utiliza lo que usted mismo acaba de recalcar, ¿no? Para poder justamente hacerte creer una sensación, hacerte creer de que si vas a utilizar la ropa de Kardashian, pues te vas a ver como ella o venderte una imagen estética en que no es saludable. Y creo que ya todos sabemos esto, el mismo impacto que tienen las modelos que comen algodón, comen o tienen dietas súper estrictas para llevar un régimen, una ideología de un cuerpo supuestamente perfecto. Entonces, pues es sí, y una vez mi profesor de diseño, recuerdo, que fue un colombiano, me dijo, o no, bueno, no a mí, nos dijo a toda la clase, hijos míos, el sexo vende. Básicamente nos dijo eso, el sexo vende. Y con eso me dio a entender de que si tú no vendes algo estético, entre comillas, que se vea atractivo, ya sea para el mismo género o el opuesto, pues no vas a vender, no vas a vender. Claro. Y bueno, esa sería mi acotación, profesor, no sé si estoy bien. Claro, incluso el neoimpresionismo que se utiliza actualmente tiene mucho de barroco. Yo creo que los barrocos han sido los más exitosos fundadores de la estética, la retórica y el mensaje torcido. ¿Cómo es que yo a tu razón lo aplano con la sensación? Yeseli. Sí, profesor. Bueno, estos elementos, como usted dice, profesor, sobre todo el barroco, bueno, antes creo que actualmente el arte se divide, ¿no? Prácticamente en dos, en mi opinión, que uno es, por ejemplo, las artesanías nativas, tipos incas, ya sea en diferentes tejidos, en, en cerámica y hasta en la misma música, ¿no? Pero lo que creo que más vende es eso, ¿no? El que ahora está influenciada por el barroco, que es la combinación de estas etapas, ¿no? Que se ha vivido el Perú prácticamente. No solamente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se vende lo que es, por ejemplo, ya las edificaciones y todo eso ya después de la llegada de los españoles. Pero los artistas, los artistas, como podría decir, creo que la escuela cusqueña, también elabora lo que es esto, el arte antiguo, ¿no? Otro ejemplo también música, creo yo, podría ser que la integración de muchos instrumentos musicales, ¿no? Como es, por ejemplo, antes solo era el tambor o la zampoña, y eso ha incluido lo que es, por ejemplo, la guitarra, el charango, y así se crea una mezcla, ¿no? Que esa mezcla que es, como indica el profesor, es el barroco, creo que actualmente esto es como lo que se vende, ¿no? A los extranjeros o lo que se da a conocer. Estos estilos musicales, por ejemplo, ahora que se ha mezclado, que es inclusive ahora se sigue haciendo, ¿no? Con el huayno, se ha integrado el rock, y la cumbia, ¿no? Que trajeron incluso de los africanos, creo yo, si no estoy equivocada. Y bueno, se hizo toda una mezcla y esta mezcla ahora es llamado chicha, ¿no? Y eso es lo que suena y eso es lo que se vende, ¿no? A todo el mundo. Claro, entonces, ¿cómo yo utilizo el elemento de una cultura moderna para meterte un elemento mío o que no necesariamente corresponde a lo tuyo, ¿no? Y combino. Entonces, se puede utilizar de buena manera. Lo que tú acabas de decir, por ejemplo, la cultura chicha, que mezcla cosas, bueno, para integrarnos, ¿no? Pero también puedo utilizarlo yo para engañar. Por ejemplo,
cómo se utiliza el barroco, ¿ya? Y el neoclásico en los himnos. El himno nacional. Los vestidos, húsares de Junín. Las representaciones, el besamanos presidencial. Hay un trabajo muy bonito que yo les voy a dar sobre el poder y el teatro. El candidato a doctor en historia en la Universidad de La Rábida, Jorge Polo y Laborda, hizo un trabajo de cómo los desfiles, las calles y las modas y las grandes fiestas públicas barrocas que utilizaban elementos neoclásicos y en otros casos de todo tipo de arte, para algunas cosas esto y para otras cosas el otro, ¿no? Han sido un elemento fundamental del poder. No sé si ustedes recuerdan, pero ustedes son jóvenes, pero todavía creo que todavía han sufrido eso. ¿Qué les hacían hacer en primero de primaria para celebrar la patria? ¿Alguien me puede decir? Primaria, si se acuerdan todavía. Ustedes son muy jóvenes, pero creo que todavía la tradición lo han gozado ustedes. Profe, comprar escarapela, creo. Bueno, a mí ya no Comprar sé. escarapela, muy bien. Otra. Gabriela, Camparinas, todo eso. dibujar La bandera. dibujar a San Martín, ¿sí? ¿Sí? Sí, Gabriela. profesor, eso infinidad de veces sobre San Martín. Hasta Ahí había una está. cancioncita, creo, no me recuerdo bien, pero ahora que lo menciona, creo que había una cancioncita. O sea, se han dado cuenta que les han metido a través del arte, del dibujo, la canción, ¿no? La marcha, el teatro utilizado barrocamente, utilizada retóricamente. El teatro es una cosa distinta, ¿no? O sea, pero no sé si ustedes lo máximo que han hecho es representar la jura de la bandera el 28 de julio. ¿Cuántos han hecho? ¿Cuántos se han vestido de San Martincito? ¿Cuántos se han vestido de patria? A ver, levanten la mano. O reséñenme sus experiencias. ¿Están ahí? Sí, profesor, creo que hasta la actualidad seguimos haciendo eso, tratar de representar Hasta esa la fecha. actualidad, ¿no? No, hasta ahora. Yo pensé que se había pasado, yo pensé que era yo muy tío, ¿no? Que ya eso se había hecho solo en mi primaria, pero he visto con sorpresa que siguen haciendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué ven ahí ustedes en estas operaciones? A ver, ¿alguien? Profesor, yo pienso que nos adoctrinan de alguna otra manera, a creer pues que Él es nuestro Salvador, que ha venido a liberarnos, a darnos una supuesta libertad cuando no las hay. Por supuesto. ¿Qué opina Marcos? Profe, también, así que lo ven diferente, sobrevaloran. Tú sabes, yo sé que tú sabes, Marco, tú cuando eras niño o cuando ya eras joven o adolescente o pasabas a la juventud, ¿no es cierto? Estoy seguro que tú ya te dabas cuenta que la patria era trabajar bien, ser honesto con tu familia, ser honesto en tu trabajo, ¿no es cierto? Ser leal a tus amigos, ¿no? La patria para ti pues era respetar el bien común, ¿no? ¿Sí? Sí. Tú tenías esa seguridad, yo sé. Pero te aseguro que más fuerte en ti operaba el dibujo que habías hecho del sueño de San Martín, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, profe, tiene razón. Entonces, ponte a pensar en ese equilibrio. Por un lado tenías el sueño de San Martín, bien fijo en tu cabeza, y por otro lado el concepto de crear república. ¿Cuál era más fuerte en ti, Marcos? En visualizar su perspectiva de él que tenía. Bueno, al dibujarlo así. Entonces, Perfecto. Miren,
Si a nosotros conscientes, racionales, convictos de que esa es la república, de que eso es hacer república, nos han convencido, nos queda más claro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué idea les da a ustedes sobre el papel que tiene la estética para o liberar o manipular? José Luis, ¿está José Luis? ¿Qué es de José Luis? Moisés, justo. ¿Qué opinas sobre esto? Sobre lo que acabamos de hablar. En la clase de hoy, el material que les voy a alcanzar, que lo estoy grabando para que lo vean de nuevo, les he demostrado cómo a lo largo de la historia por la libertad, que empieza en el siglo IX, ¿no es cierto?, se han utilizado los recursos para dos fines, o liberar o oprimir, ¿no es cierto? Entonces, la idea entonces ahora para vuestro trabajo, para la parte, porque vuestro trabajo tiene que tener de cada parte, ahora sí estamos entrando en materia, es que ustedes descubran en las obras de estos hombres, ¿no es cierto?, del siglo XIX, estos artistas del XX también, cómo es que esta retórica está jugando un papel para ideologizar y armarte un pensamiento, ¿ya? ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Sí, profe. O sea, que ustedes tienen que hacer una especie crítica, una forma de, digamos, ya hayan tocado el tema que hayan tocado, género, corrupción, exclusión, ¿no? Ver cómo esta figura del manejo del arte ha jugado un papel importante en eso, en ese problema que ustedes han detectado. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Profe, buenos días. La verdad Hola. disculpe, no lo he entendido bien. A ver, la clase de hoy ha sido sobre cómo se utiliza el arte o la estética para distorsionar una lucha por la libertad o consolidarla, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos visto cómo el arte medieval utilizaba toda su simbología oscura que reducía al hombre a poca cosa para una doctrina y establecer el corporativismo. Hemos visto cómo el arte renacentista, ¿no es cierto?, libera al hombre en un aspecto, pero también esas mismas técnicas clásicas, más tarde el barroco los va a perfeccionar para ponerte a Dios frente a la revolución científica. Eso mismo en el siglo XVIII lo van a utilizar para volver al arte clásico renacentista, ¿no es cierto?, para la libertad y la emancipación del hombre en las revoluciones burguesas. Pero esa misma técnica también la contrarrevolución del siglo XIX va a utilizar en el impresionismo para volver a oprimir al hombre. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no basta el estilo, sino cómo lo utilizas. No basta la técnica, el claroscuro, la perspectiva, la proporción, los colores, el expresionismo, sino para qué lo utilizas. ¿Me dejo entender justo? ¿Sí? Entonces, Sí, tú vas a ubicar un tema que estás tratando en tu trabajo para justamente hacer ese análisis en la época que te corresponda, en el contexto que vas a trabajar. ¿De acuerdo? Genial, profe. Entonces puedo coger cualquier tema de todo El que siglo gustes. XIX hasta nuestro contemporáneo, ¿no, profe? Perfecto, perfecto, justo. Y entonces vas a ubicar el problema
cómo es que el artista utiliza para la opresión, y entonces al final del curso, en la segunda parte del curso, en la parte final, ya van a proponer ustedes sobre eso una solución. ¿Cómo yo podría utilizar el arte para revertir esa manipulación? ¿Se me está entendiendo ahora entonces la lógica del curso? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Les gusta este método o creen que es muy improductivo? Opiniones, por favor. Profesor, Nuri. sí, profesor. Entonces, a lo que usted se refiere, bueno, no sé si es como lo tenemos que hacer, pero me imagino a que el arte, por ejemplo, nos permite generar mucha información, ¿no? Pero también circularla, creo que de eso estaba hablando. Y bueno, siempre vamos a como a establecer comparaciones pues con otros conocimientos, ¿no? A la de nosotras. Entonces, eh, ¿cómo vamos a generar una comprensión, ¿no? A través de, ¿no? de todos los problemas que hemos tratado, ¿no? ¿Sería Perfecto. eso, profesor? Perfecto. A mí me has dado en el clavo. Vamos a primero ubicar el problema del arte, o sea, cómo el arte a veces... No estamos haciendo un juicio, ¿ah? Porque en historia no se juzga. ¿Ah? La historia no juzga ni absuelve. No sé quién ha dicho eso, que la historia te juzgará, la historia te absolverá. No. La historia comprende. ¿Ya? Porque es como si dijeras, oye, a mi abuelito le voy a hacer un juicio porque me sobaba. Y porque ahora hay derecho del niño que no permite que no te toque al niño. Oye, en su época, pues, no seas, ubícate. Entonces, lo que vamos a hacer es, digamos, comprender a este artista, que cómo es que justificaba un orden, cómo es que escribía, ¿no es cierto?, en su época, pintaba, cantaba, componía, teatralizaba en su época, hacía dominio espacial en la arquitectura, en fin. Y la segunda parte del curso va a ser, ¿qué haríamos nosotros como artistas para que esto no vuelva a ocurrir? O sea, ¿cómo haríamos para que nuestro arte se dirija hacia la emancipación? ¿No es cierto? Si en un momento te explicaba, ¿no es cierto?, que sostenía un orden, como en otro momento puede ser una propuesta de mejora. ¿Se está entendiendo hasta acá, por favor? Sí, profe. ¿Puedo hacer un comentario, profe? A ver, claro que sí, justo. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Lo más importante en nosotros que somos artistas es fundamentar nuestro arte. Y de ahí nosotros podemos basar a lo que queremos llegar, hacer conocer nuestro pensamiento. Lo más importante, como también hay que juntarnos, tener un objetivo. Primero es fundamentar nuestro objetivo. Digamos, solucionar lo que es el medio ambiente o depende de la política. Nos podemos basar como lo que hacíamos en alegorías, fundamentar, o sea, hacer un trabajo de alegorías donde nosotros podemos manifestar el sentimiento que nosotros tenemos, como le comentaba, que puede ser de diferentes temas, que tenemos muchos temas en nuestra realidad. Lo más importante es también ver, o sea, lo que ahorita sí, de verdad, profe, se extraña es hacer alegorías. ¿Por qué, Sí. profe? Es una parte muy importante para nuestra manifestación y Sí. sentimiento que nosotros sentimos en esos momentos para crear esa alegoría de 2, 3, 4 metros, pero ahí manifiestas lo que estás sintiendo, manifiestas el sentimiento de ese momento, qué cosa quieres, estás expresando para el público. Bueno, Perfecto. se extraña, pues, profe, alegorías. Pero yo hice una crítica sobre esto y escribí, y lo hice en la escuela. Me invitaron a una conferencia. Historiador Martín, que es un profesor, yo soy profesor de arte hace mucho tiempo, ¿no? De historia del arte, de arte. En Checacupe todavía me inició. Y yo le decía que está fallando algo, está fallando el concepto, le decía. O sea, siguen con temas de indigenismo, que la pobreza, que los monopolios, las transnacionales.
Y yo digo, no pueden sublimar, no pueden hacer algo más bonito. O sea, lo mismo, no está bien. O sea, nadie dice que nada contra los monopolios, está bien, pero faltaba contenido, faltaba más conocimiento de la actualidad, sutilezas, ¿no? Por ejemplo, no, yo podría, en vez de decir que un dólar me está aplastando, yo podría poner ahí una burbuja, ¿no? Y alguien que está rescatando el banco y sacando la sangre del pueblo. No sé, más complejo. Todavía siguen pensando en los términos políticos del marxismo del siglo XIX, de inicio del XX, que es legítimo, pero que no han, digamos, agudizado una manera de conocer cosas, operaciones más sutiles del mundo, por ejemplo, como esta, ¿no? La estética, ¿no? Por ejemplo, esta otra, que es, digamos, la utilización de la mujer como cosa, ¿no? El dominio masculino, ¿no? Este texto lindo de Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que esas alegorías un poco les ha ido faltando estos últimos años más, ¿cómo diría yo? A ver, más agudeza, más agudeza. Se quedó en el discurso marxista, clasista, que el blanco contra el indio, el español contra el indio, contra el inca. Repetía mucho eso. O los misiles, ya no es el problema de los misiles ahora, ya están desactivados. Hay otros problemas más graves que los misiles, que es la contaminación, la explotación sutil del hombre, los nuevos esclavismos, Rusia y China, ¿no? El retorno de los nacionalismos, del Estado-nación, neonazis en Europa y Norteamérica, ¿no es cierto? ¿No? Y aquí mismo, ¿no? O sea, ya no se habla directamente contra el indio, pero se le dice ignorante, se le dice incapaz, se le dice que no. Entonces te das cuenta, o sea, entonces, por eso el curso trata de, por eso es que yo al principio, ¿por qué creen que les pido que vean esos programas alternativos en la televisión? Murico Lauer, por ejemplo, estos, ¿no? Que está al alcance de ustedes, ¿no? Yo no les voy a pedir, por ejemplo, que lean pues a Vergara. Vergara, les he mandado también el libro de Vergara, ¿no? O que vean sus últimos. Entonces, para que ustedes comprendan que el diagnóstico del mundo en el que vivimos requiere otra entrada, más que la clasista, marxista, pobres contra ricos, sino que hay más sutileza, que hay conservadores, por ejemplo, en ambos bandos, ¿ah? En izquierda y en derecha hay conservadurismo, misoginia, ¿no? El atentado contra las mujeres se da en las dos clases sociales, el fanatismo que hemos retornado con fuerza frente a un mundo que avanza rápido, también se da en todos los sectores, ¿no? Entonces, son nuevas sutilezas, hay una especie de, incluso la negación a la democracia. En muchos discursos que dicen que va a volver el incario y todo ello, y que los israelitas del nuevo pacto, hay una sutil negación a la democracia, como también lo contrario, como también hay partes de esos discursos que más bien afirman valores institucionales republicanos. Entonces, ¿a qué quiero ir yo? Que el escenario ha cambiado tanto que lo mismo ahora tiene otras formas, que necesitas conocer ese mundo. Por eso yo les enseño historia de adelante a atrás y de atrás adelante, ¿no es cierto? Contexto universal, contexto peruano. ¿Les parece bien este método? ¿Qué opina Soledad? Sí, profesor, es más didáctico para poder aprender de una manera amena lo que pues está sucediendo en la realidad, que de alguna otra manera no lo hemos visto, pero sí ha sido repitiéndose en la historia una y otra vez. Gabriela, ¿qué opinas? Bien, Soledad, gracias por tu opinión, muy buena. Gabriela, ¿qué opinas sobre esto? ¿Tú vas en esto? ¿Estás en esta línea? ¿Cómo está yendo tu trabajo?
primero, tu profesión va en esta línea, tu formación, tu trabajo está yendo en esta línea para ya concretarlo. ¿Te parece bien el método o crees tú que hay que matizarlo, cambiarlo? No, profe, yo creo que está bien, porque a veces es bueno retroceder y avanzar, porque justamente de eso se trata, ¿no? De la historia. Ya, ¿qué opinas sobre ello? ¿Algo más? ¿Qué me puedes decir más sobre esto? En todo en general de lo que hemos hablado, profe. Ajá, sí, sobre tu trabajo. O sea, mira, estoy viendo yo los trabajos ya en esta parte final de la clase que no están cuajando todavía, ¿ya? Claro, lo que yo veo son problemas de redacción. ¿Por qué? Porque veo que están, y esto me parece bien. Por eso les decía, no quiero una redacción impecable, la construcción al final lo podemos hacer. He visto, por ejemplo, que en vuestros trabajos tienen ustedes temas muy bonitos, así en collage, ¿ya? Que no les pido que articulen, pero que no le están dándole un rumbo, una intencionalidad en este sentido. Justo los trabajos tienen que ser sobre esto, ¿no es cierto? Un problema que hay en el mundo, en el Perú, en este caso nuestro curso es Historia del Perú, un problema que hay en la historia del Perú, uno que hayan visto que sea, digamos, permanente, estructural y estratégico, ¿no es cierto? Las tres cosas, ¿no es cierto? Permanentes que siempre se dé, por eso es que tienen que conocer la historia. Estructurales que sepan qué es lo que define a los demás. Y estratégico, aquello que define a los demás, pero que es más fácil abordarlo, ¿no? Más rápido, más fácil, eso se llama estratégico. Con menos costo, eso se llama estratégico. Entonces, sí han tocado temas, sí he visto que están explorando, pero que no están articulando, que les falta, digamos, construir. No les digo que me den una construcción hechita, ¿no? O con un trabajo tipo Pablo Macera, Julio Kotler, Gonzalo Portocarrero, o Fernando de Cislo, o Vargas Llosa, ¿no? Que ahora, con todos los problemas que tiene, sigue siendo estructurante, sino que más o menos ustedes se aproximen a ello. ¿Sí, Gabriela? ¿Por qué tu trabajo todavía no tiene esa estructura? O por lo En- menos se aproxima. Entonces, la idea sería que se vaya aproximando a eso, ¿no? ¿Sí? sí, profe, justamente le estaba comentando ayer que me escribió que lo estoy mejorando, ¿Ya? porque Sí, 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 he visto que estoy estás... como, estoy como que lo estoy volviendo a hacer, porque realmente sí, o sea, no me siento cómoda con el trabajo que le he entregado, así que estoy buscándome otro tema. Ya, muy bien. No es otro tema, o sea, el hecho es que estructures, no importa que el tema que cojan, no importa si todos toman un mismo tema, no importa. El asunto es que cada uno lo va a estructurar de diferente manera, no importa incluso cómo lo estructures. La idea es que desde ese tema, desde ese punto, enfoques la visión estética del Perú. No, o sea, no importa el tema, no importa cómo, ¿ya? Incluso el cómo es, ya, pero sí tiene que haber articulación. Eso sí, eso no es negociable. La articulación no es negociable. El cómo desde ahí tienes que ver el todo. Eso sí no se negocia, ¿ya? Se están quedando en el tema por el tema. Por ejemplo, me estás tocando el tema de corrupción, pero el tema de corrupción connota símbolos, connota poder, connota economía, denota política, ¿no es cierto? Mentalidades, ¿no es cierto? Enfoques, culturas, ¿no? Entonces, ahí va la cosa. No te digo que me lo hagas algo complejo, pero... Y también épocas, ¿no? ¿Sí? Entonces, un poquito de articulación. ¿Cómo lo articulan? Cada uno tiene su estilo, pero sí o sí tienen que articular. ¿De acuerdo, Daniel? Sí, profe. ¿No es cierto? ¿Cómo estás haciendo tú? Un poquito cuéntanos para que tus compañeros tengan alguna información, alguna idea. Claro que yo le estoy dándole esa parte trabajo por trabajo a cada uno. Daniel. Bueno, profe, en lo que yo me baso mayormente el trabajo fue lo que nos enseñaron en
metodología de estudios, ¿no? Que con mis compañeros ya hicimos un documento y que en esos documentos me base mayormente y citando correctamente y también buscando cómo se debe hacer un informe correcto, pueden lograrlo, ¿no? Mayormente que repasen lo que son lo que hicimos en metodología de estudios. Ajá. O sea, cómo desde un punto miras el resto, ¿me entiendes? Vas articulando, ¿ya? De eso se trata. O sea, que un tema no se quede en el tema per se, como una información Wikipedia, de diccionario, ¿no es cierto? Etimológica, ¿no? Sino que desde ese tema, cualquiera sea el que ustedes se sientan más cómodo, vayan viendo circunstancias. Pero, ¿cuál es la que más ustedes tienen que darle fuerza? ¿La económica, la social, la política o la mental? ¿Dónde está vuestro fuerte? ¿Economía, sociedad, política o mental? ¿Cuál? ¿Dónde está vuestro fuerte? Profesor, puede ser en la, no sé, en la mental, cómo impacta lo social en lo mental. Creo que Claro, puede ser, ¿no? claro. ¿Qué dices tú, Fabiola? ¿Con qué mirada tienen que ustedes entrar más a lo peruano, Fabiola? ¿Dónde está el eje de vuestra carrera? En la economía y en la No, sociedad, profe. no. ¿Dónde? A ver, entre lo económico, social, político y mental, ¿dónde está el fuerte de vuestra carrera? En lo social puede ser, profesor, como Sí, pero para lo social estamos los sociólogos, los historiadores.